la clase. Ahí estamos grabando. Vuelta a compartir. Ahí está, ¿sí? Bueno, ahora sí. Vamos a empezar. Hoy lo que vamos a ver es el tema límite. Ustedes saben que el límite, ¿se acuerdan que yo les había dicho que el cálculo es una de las ramas de la matemática? Esperen un minutito. Voy a parar el video. Es una de las ramas de la matemática que tiene que ver con el cambio y el movimiento. Estudia cómo una magnitud se va aproximando a otra magnitud. Y estudia, como yo les decía, se ocupa de los procesos dinámicos, procesos cambiantes. Resulta ser de que una de las operaciones fundamentales dentro de esta rama de la matemática es la operación límite. ¿Sí? Con la operación límite, como lo habrán visto en Análisis Matemático 1, estudiamos el comportamiento de los valores de la función en las proximidades de un punto. Bien, como ustedes verán, está involucrado el cambio y el movimiento. ¿Sí? A ver, dos chicos que han accedido a la sala de espera. Bueno, ahí está. Bien. Entonces, antes de lo que voy a hacer yo en esta clase es recordar el concepto de límites para funciones de una sola variable y luego generalizarlo para funciones de más de una variable. ¿Estamos? Pero antes de dar el concepto de límite para funciones de varias variables, necesitamos recordar o dar estos conceptos previos que se llaman conceptos topológicos. Empezamos con la distancia entre dos puntos en R a la n. Esta es la generalización de la distancia que ustedes han visto en álgebra y geometría entre dos puntos. Y lo han visto para el caso unidimensional, bidimensional y tridimensional. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes de la fórmula de la distancia? Si queremos obtener la distancia entre dos puntos en R2, como por ejemplo el punto XY y un punto X0 y 0, ¿cómo es la fórmula de la distancia? A ver, quiero que me la repitan. Pongan el micrófono, chicos. ¿Cómo es la fórmula de la distancia? Si yo quiero encontrar la distancia de un punto XY cualquiera, que está en el plano cartesiano, y el punto X0 y 0, que también es del plano cartesiano, ¿cómo es la fórmula de la distancia entre esos dos puntos? Raíz cuadrada de, a ver. X al cuadrado más Y al cuadrado. No, es raíz cuadrada de... X, Exactamente. X0, cuadrado. Claro. Sería X, le demos un ordenamiento ahora, va a ser X menos X0 al cuadrado, ¿cierto? Más Y menos Y0, todo al cuadrado, ¿cierto? Va a dar lo mismo que ponga X0 menos X o X menos X0, pero ya dándole un ordenamiento para cómo lo necesitamos nosotros, sería raíz cuadrada. Quiero encontrar la distancia entre el punto XY y el punto X0 y 0. Va a ser la raíz cuadrada de X menos X0 al cuadrado más Y menos Y0 al cuadrado. ¿Se acuerdan eso? Bueno, y en la distancia en los reales, si yo quiero encontrar la distancia entre un X cualquiera y el punto 3, por ejemplo, ¿cómo representan la distancia en los reales? Como valor absoluto de X menos 3. ¿Se acuerdan que la aplicación geométrica del valor absoluto es una distancia? Entonces yo quiero encontrar la distancia de cualquier punto X al punto 3. Entonces eso va a ser el valor absoluto de X menos 3. Bien, ahora vamos a generalizar el concepto de distancia y vamos a pasar a dos puntos en R a la n. Entonces dice la definición, sean X0 y X1, dos puntos en R a la n. Fíjense en la notación, molde mayúscula. Esto es porque representa un punto n-dimensional, donde el X0, ese X0, en realidad es un punto que va a tener n componentes. ¿Estamos? El subíndice va a indicar la componente, primera componente, segunda componente, enésima componentes. Y el supraíndice, en este caso, que en todo aparece el 0, indica el punto, porque quiero el punto X sub 0. Entonces, en lugar de escribirlo así, en extenso, lo podemos escribir de manera resumida como X0. El punto X1, así, ahí lo he marcado ayer, ¿ve? Ese es el punto X0, pero si me dicen que es n-dimensional, es un punto que va a tener n componentes. El punto X1, es este, también es un punto n-dimensional y que va a tener n componentes. Estamos la primera componente, la segunda componente y la enésima componente.
y el supraíndice está indicando el punto, es el primer punto. De manera sintética, en lugar de escribir n-ada de números así, lo escribimos así, como x0 y x1. Entonces, la distancia entre x0 y x1 va a estar determinada por el valor absoluto, esto es valor absoluto, de la diferencia entre x1 menos x0. Y eso va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las siguientes diferencias. Fíjense, esta primera diferencia es la diferencia entre la primera componente del x1 y la primera componente del x0, ¿lo ven? Entonces va a ser x1 a la 0 menos, perdón, x1 a la 1 menos x1 a la 0 al cuadrado. Más, ahora van las segundas componentes, x2 a la 1 menos x2 a la 0 al cuadrado. Y así sucesivamente hasta que llegamos a la enésima componente, que va a ser xn a la 1 menos xn a la 0 al cuadrado. ¿Estamos? Esta fórmula generaliza a toda la fórmula de distancia, para el caso unidimensional, bidimensional, tridimensional y n-dimensional. Es la general. Perfecto. Vamos al concepto de entorno de un punto en R a la n. Cx sub 0, un punto que pertenece a R a la n, y R ya va a ser un número positivo. Esto lo han visto en análisis 1, nada más que ahora damos la general, el concepto general de entorno. Se llama entorno de centro x0 y radio r al conjunto de todos los puntos x de R a la n, no se olviden que estoy dando la general, al conjunto de los x de R a la n, tal es que su distancia al punto x0 sea menor que r. ¿Sí? Entonces, la distancia entre el x y el x0 es menor que r. Va a ser el conjunto de todos los puntos x que pertenecen al espacio n-dimensional, tal es que la distancia entre el x y el x0 sea menor que r. ¿Qué notación usamos para entorno? Esta notación, entorno de centro x0 y radio r. O simplemente lo escribimos así. Con notación simbólica vamos a escribir entorno del centro x0 y radio r va a ser el conjunto de los x pertenecientes a R a la n, tal es que la distancia entre los x y el x0 es menor que r. ¿Cómo representamos la distancia? La acabamos de ver acá. Acá va a ser distancia entre x y x0, entonces valor absoluto de x menos x0 es menor que r. Bien, y ahora vamos a la particularizamos. Esta es la definición en general y queremos ver qué representa en cada espacio. Vamos a los reales. Entonces, entorno de centro x0 y radio r va a ser el conjunto de los x que pertenece a los reales, porque ahí el n va a valer 1, tal que valor absoluto de x menos x0 es menor que r. En el caso de los reales, el entorno, ahí voy a borrar ese entorno reducido. Acá también tengo que arreglar un poquitito. Aguanten un minutito. En realidad, acá va así. Bueno, entonces, en los reales, el entorno de centro x0 y radio r pasa a ser un intervalo abierto, porque va a ser valor absoluto de x menos x0 menor que r. Y si uno desarrolla el valor absoluto, nos conduce al intervalo. El entorno va a ser un intervalo abierto con centro x0 y radio r. El extremo izquierdo del intervalo x0 menos r y el extremo derecho será x0 más r. Bien, en el caso de R2, el entorno de centro x0 y radio r, cuando estoy en R2, en lugar de poner el punto x0 como x1 a la 0, x2 a la 0, lo bajamos a los elementos conocidos por nosotros. En realidad, en la abscisa y la ordenada de ese punto, nosotros acostumbramos a poner como x sub 0 y sub 0. ¿Estamos? En lugar de poner x1 a la 0 y x2 a la 0. Y el punto genérico, en lugar de poner x1 a la 1, x2 a la 1, lo usamos como xy. Acá también voy a arreglar un poquitito el término. Lo que pasa es que allí estaba dando también entorno reducido. Eso lo vamos a ver ahora, también de vuelta con ustedes. Entonces acá primero va un punto y. Bueno, entonces en R2, fíjense
la distancia entre los dos puntos x0 va a ser de coordenada en realidad x0 e y sub 0. Y el x1 este que aparece acá en la teoría, o el x que aparece en la teoría, en la definición de entorno, este x, en realidad es xy. La distancia entre x0 y el xy es lo que yo le decía, raíz cuadrada de x menos x0 al cuadrado, más y menos y0 al cuadrado y menor que r. Cuando uno representa ese conjunto de puntos, el entorno de centro x0 y radio r pasa a ser un círculo centrado en el origen, que va a ser x0 y 0, que es el centro del entorno, y el radio R. Entonces, un entorno en R2 va a ser un círculo, fíjense, sin los puntos de la circunferencia. Sin los puntos de la circunferencia. Bien, en R3, ¿qué va a ser un entorno? En R3, este X0, de acuerdo a la teoría y de acuerdo a esta notación, como es un punto tridimensional, si uso esta notación tendría que ser X1 a la 0, X2 a la 0 y X3 a la 0. Pero nosotros en el espacio tridimensional, ¿cómo le llamamos a las coordenadas del punto? A ver. ¿Qué letras usamos para representar la abscisa, la ordenada y la cota del punto en el espacio tridimensional? A ver, chicos. X, Z. Exactamente. Entonces el X0, ese pasa a ser el P0. Lo bajamos a elementos conocidos. Entonces ahí el P0 va a ser X sub 0, Y sub 0 y Z sub 0. Y el punto genérico, no voy a usar X1, X2, X3 para el genérico, sino voy a usar X, Y y Z. Y la distancia entre, a ver, ¿cómo sería la distancia entre el punto X, Y y Z y el punto X0 y 0 y Z0? ¿Cómo sería la distancia ahí? Sería raíz cuadrada de, a ver. X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. No, los puntos son X, Y, acá están los puntos, ¿ven? En el caso tridimensional, ¿cómo sería la distancia entre esos dos puntos? Va a ser raíz cuadrada de, ¿cómo sería? X menos X0 al cuadrado más Y menos Y0 al cuadrado y más Z menos Z0 al cuadrado. Exactamente, ¿lo ven? Ahí lo dijo el compañero. Entonces, para el caso tridimensional va a ser, particularizo esta definición para el caso tridimensional. ¿Estamos? Que es lo que acaba de repetir el compañero. Esa distancia, como lo dijo el compañero, yo por razones de tiempo no escribo porque todo esto lleva mucho tiempo, pero ya son cosas conocidas, conceptos conocidos por ustedes. Esto, entonces, el entorno de centro X0 y 0, Z0 y radio R va a ser, ¿qué cosa? La distancia que hay entre ese punto X y Z y el punto X0 y 0, Z0. Y esa distancia va a ser, como acaba de repetir el compañero, raíz cuadrada de X menos X0 al cuadrado, más Y menos Y0 al cuadrado, más Z menos Z0 al cuadrado, menor que él. Ese es el entorno. Y ahora hay que graficarlo. Cuando lo graficamos al entorno, la gráfica de eso va a ser una esfera centrada en el punto X0, Y0, Z0, radio R, y sin los puntos de la superficie esférica, porque dice raíz cuadrada de X menos X0 al cuadrado, más Y menos Y0 al cuadrado, más Z menos Z0 al cuadrado, menor que él. Entonces van a ser todos los puntos de la esfera centrada en el punto X0 y 0, Z0, radio R, sin los puntos de la superficie esférica. Entonces vuelvo a repetir, el entorno en los reales, entorno de centro X0 y radio R, va a ser un intervalo abierto, cuyo centro es el punto X0, el extremo izquierdo va a ser X0 menos R y el extremo derecho X0 más R. En R2, el entorno de centro X0 y 0 y radio R va a ser ¿quién? Un círculo sin los puntos de la circunferencia, la curva, me estoy adelantando al concepto de frontera, la curva frontera, centrado en X0 y 0 y radio R. Y en R3, el entorno de centro X0 y 0, Z0 y radio R
van a ser todos los puntos de una esfera sin los puntos de la superficie esférica, que es el cascarón. ¿Estamos? Y va a ser una esfera centrado en el punto X0, Y0, Z0 y radio R. Perfecto. Sigamos con los otros conceptos. Entorno reducido de un punto. ¿A qué llamamos entorno reducido de un punto? Es cualquier entorno de ese punto del que se haya excluido justamente el punto X0. Fíjense lo que dice. Llamamos entorno reducido de un punto X0 y lo denotamos así, o simplemente así, a cualquier entorno de ese punto X0 del que se haya excluido el X0. En notación simbólica, entorno reducido, ahí va el asterisco, ¿ven? De centro X0 y radio R, es el entorno que acabamos de ver al que le excluimos el centro del entorno. Eso es entorno reducido. Entonces, volviendo acá, si yo quiero representar el entorno reducido, ahora sí, lo vuelvo a borrar, ahí, entonces dice cualquier entorno del que se haya excluido el centro. Entonces, cuando aparece el hueco, eso es entorno reducido de centro X0 y radio R. Acá, bueno, ahí ya estoy, no es n-dimensional el punto, ya estoy en el caso unidimensional, entonces ahí X0. Acá, el entorno reducido de este otro punto, en R2, es cualquier entorno del que se haya excluido cualquier entorno del punto X0 y 0 y 0 del que se haya excluido el centro. Entonces ahí estaría representando el entorno reducido del punto X0 y 0 y radio R. Ese es el entorno reducido. Acá, en el caso de R3, dice, es cualquier entorno de ese mismo punto X0 y 0 del que se haya excluido el centro. Entonces acá le quitamos el centro. Y ahí estaría representando el entorno reducido de centro X0 y 0, Z0 al que le saqué el centro. ¿Se entiende la diferencia entre entorno reducido y un entorno común? ¿Estamos? ¿Sí, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bien, vamos al concepto de punto frontera. ¿Qué es un punto frontera? Un punto que pertenece a un conjunto, se dice que es frontera del mismo, si en todo entorno suyo hay puntos que pertenecen al conjunto y puntos que no pertenecen al conjunto. Y el conjunto de todos los puntos frontera se llama la frontera del conjunto. Acá. Tengo este conjunto C y tengo este punto P1. Decimos que ese punto es frontera, ahí lo he puesto, punto frontera del conjunto C. ¿Por qué? Porque todo entorno suyo va a contener puntos del conjunto C y puntos que no pertenecen al conjunto C, o sea, puntos del complemento. ¿Estamos? Es un punto frontera. El conjunto de todos los puntos frontera de un conjunto se llama la frontera del conjunto. Bien. ¿Qué es un punto exterior de un conjunto? Un punto es exterior de un conjunto si hay un entorno suyo que no contiene ningún punto del conjunto. Si hay un entorno suyo que no contiene ningún punto del conjunto. Nos venimos acá. El punto P2 acá es un punto exterior a C. ¿Por qué? Acá lo tengo a P2. Si hay algún entorno suyo, con que encuentre uno solo es suficiente, ¿lo ven? Acá yo encuentro un entorno del punto de tal manera que no esté contenido en el conjunto, ¿sí? Por eso dice, un punto es exterior si hay algún entorno suyo que no contiene ningún punto del conjunto. ¿Ven? Con que encuentre uno solo es suficiente. Yo ahí encontré un entorno que no contiene ningún punto del conjunto C. Por eso es exterior a C. Punto interior. Un punto X0 de un conjunto C es interior de ese conjunto C si existe un entorno de ese punto X0 que esté contenido totalmente en C. El punto P3, ¿sí? Decimos que el P3 es un punto interior del conjunto C
Porque con que encuentre un solo entorno, encontré un solo entorno de tal manera que ese entorno esté completamente contenido en C. Entonces es un punto interior de C. Con que encuentre uno solo es suficiente. Bien. Acá está, ¿ven? X0, punto interior, si existe un entorno que esté contenido totalmente en C. Conjunto abierto. Un conjunto de puntos C de R a la N se dice que es abierto. Voy a conectar. Ahí está. Un conjunto de puntos C de R a la N se dice que es abierto cuando para cada X de C existe un entorno de ese punto X cuyos puntos pertenezcan totalmente a C. Entonces va a ser abierto, dice, cuando para cada X de ese conjunto le podemos encontrar un entorno que esté totalmente contenido en C. Dicho de otra manera, el punto tiene que ser punto interior. Aquí se observa que el entorno es un subconjunto de C, por eso se escribe de esa manera. En un conjunto abierto, ninguno de sus puntos fronteras pertenece al conjunto. Entonces, dicho de otra manera, un conjunto abierto es un conjunto que no contiene a ninguno de sus puntos fronteras. Es decir, todos sus puntos son puntos interiores. ¿Estamos, chicos? Entonces es abierto porque no contiene a ninguno de sus puntos fronteras. Dicho de otra manera, todos los puntos de ese conjunto son puntos interiores. Por ejemplo, acá. Acá. Este es un conjunto abierto. ¿Lo ven? ¿Por qué es abierto? Porque no contiene a ninguno de sus puntos fronteras. Todos los puntos son puntos interiores. ¿Por qué son interiores? Porque siempre le voy a poder encontrar un entorno que esté íntegramente contenido en C. En cambio, este conjunto de puntos acá, este ya es un conjunto cerrado, porque contiene a toda la frontera. Este también es cerrado. ¿Estamos hasta ahí? Bien, conjunto abierto. Conjunto conexo. Un conjunto de puntos C de R2 se dice que es conexo si cualquier par de puntos que tomemos de ese conjunto se van a poder unir mediante una poligonal cuyos puntos en su totalidad pertenezcan a C. Entonces va a ser conexo si cualquier par de puntos se pueden unir mediante una poligonal cuya totalidad de puntos estén totalmente contenida en C. ¿Qué es una poligonal, chicos? Es una sucesión de segmentos, como esta que yo he puesto acá. Entonces acá, con que, fíjense, tengo este punto, tengo este otro punto, y siempre voy a poder encontrar una poligonal que esté totalmente contenida en C. Por eso este conjunto es conexo. ¿Sí? Si cualquier par de puntos, eso dice, vengo acá, este otro conjunto de puntos, tomo un punto P1 acá y lo tomo acá, al otro punto P2. Salió medio borrado. Este es el punto P2. ¿Sí? Entonces, nunca voy a encontrar una poligonal que esté íntegramente contenida en el conjunto. Con que encuentre un solo par de puntos para el cual no se verifique la condición, ya digo que no es conexo. ¿Sí? En este otro caso, sí es conexo. Cualquier par de puntos lo puedo unir con una poligonal. Este también. Acá también. Todos estos son conexos. El que no es conexo es este. Bien, ¿estamos bien hasta ahí, chicos? ¿Alguna pregunta? No, profe, está bien. Bien. Vamos con el concepto de región. Usamos la palabra región, dice, para significar la unión de un conjunto abierto, conexo, con ninguno o alguno, todos sus puntos fronteras. Una región abierta es la que no contiene a ninguno de sus puntos fronteras. Una región cerrada es la que contiene a todos sus puntos fronteras. Los conjuntos conexos, los conceptos de conjunto conexo y región se pueden definir para el espacio R3 por extensiones obvias de las definiciones que se han particularizado para el espacio R2. Claro, se han dado para R2 y luego se lo puede extender para R3 y para R a la N. Entonces vamos al concepto de región. Dice, usamos la palabra región para significar la unión de un conjunto abierto. ¿Cuál es el abierto? El que no contiene los puntos frontera. Conexo, ¿qué es conexo?
Cualquier par de puntos se pueden unir por una poligonal que esté íntegramente contenida en el conjunto. Y que no contiene ninguno de sus puntos fronteras, es este caso. ¿Eh? Contienen a todos sus puntos fronteras, es este caso. Acá está toda la frontera. O algunos de sus puntos frontera, es este. ¿Ven? Acá la frontera, acá sí contiene a la frontera, pero acá no. ¿Sí? Pero sí es región. Esta es una región cerrada, esta se dice abierta, y esta no es ni abierta ni cerrada. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Es el concepto de región. Profe, Sí. pregunta, a la Sí. última región, ¿cómo se la llamaría entonces? Nada, es región, pero no es ni abierta ni cerrada. Así simplemente, es región, pero no es ni abierta Bien, bien. ni cerrada. ¿Sí? Esta sí es una región abierta y esta sí es una región cerrada. Todas son regiones. Esta no es región, ¿sí? Porque no es conexa. Entonces esta no es región. Bien, perfecto. Bien, entonces ahora sí estamos en condiciones de pasar al concepto de límite. Como yo les decía al comienzo, vamos a refrescar el concepto de límites de funciones de una sola variable, luego lo vamos a generalizar para 2, para 3 y para n variables. Luego ustedes pueden leer esta parte introductoria de límite en 2 variables, simplemente una pequeña introducción, ¿no? Esto también es cómo vamos a anotar el límite de una función de n variables, y yo voy a repasar previamente el concepto de límite de funciones de una sola variable. Chiquita es mi perrito. Tengo 2 perritos, caniche. Después les puedo mostrar. Bueno, entonces, vamos al concepto, a la definición intuitiva. Acuérdense en que el concepto de límite, estudiamos qué pasa con el comportamiento de los valores de una función en las proximidades de un punto. ¿Estamos? Bueno, ¿qué decía la definición intuitiva? Dice, sea f tal que igual a f de x definida en el entorno de un punto x0, excepto quizás en x0. ¿Por qué? Porque en el concepto de límite no nos importa que la función esté definida en un punto, porque de hecho nos aproximamos al punto, pero no lo tomamos. Entonces, sea f una función definida en el entorno de un punto x0, excepto quizás en x0. Decimos que el límite de f de x para x tendiendo a x0, ahora viene la otra. Decimos que el límite de f de x para x tendiendo a x0 es igual a L si para valores de x próximo a x0, pero diferente de x0, la función toma valores próximos a L, y lo escribimos ahí. Entonces, decir que el límite de f de x cuando x tiende a x0, significa que para los x próximo al valor x0, pero no igual porque tendemos, nos aproximamos, pero no lo tomamos, los f de x son próximos a ese valor de L, y lo simbolizamos así, ¿sí? Bien, entonces, acá hay un grafiquito, ¿ven? ¿Qué significa que el límite existe y valga L cuando x tiende a x0? Que cuando nos aproximamos al x0, ¿sí? Acá, por ejemplo, yo he tomado un x, acá, próximo al x0, pero no igual, su f de x, el valor del f de x, esto, es próximo a ese valor de L. Tomo un x por acá, próximo al x0, pero no igual. Su valor f de x, el correspondiente f de x, esto, que lo proyecto sobre el eje Y, es próximo al L. Si lo llego a tomar por acá, me voy aproximando cada vez más, el f de x se va aproximando cada vez más a ese valor de L. Ahí obviamente es próximo, ¿no? Me ha salido bastante, a ver si lo puedo. Uy, tengo miedo de borrarlo. Es re complicado hacer las gráficas con la tablet. Tomo un X acá, bien próximo. El f de x va a caer por acá, se va aproximando cada vez más al L, ¿sí? Eso significa, intuitivamente hablando, que para valores de x próximo al x0, sus f de x, las ordenadas, ¿sí?, se van aproximando cada vez más a ese valor de L.
Y esa es la definición intuitiva. ¿Qué conceptos básicos para recordar? El límite de esta función existe y sin embargo la función no está definida en el punto x sub 0, por eso aparece el hueco. Entonces no nos importa que la función esté definida o no. De hecho, puede estar definida en el punto y el valor del límite L no coincidir con el valor de la función en el punto. Ya lo saben. ¿Qué otra cuestión más necesito que recuerden? Este es el punto x0. ¿Cuántas direcciones de aproximación tenemos del x tendiendo al x0? ¿Cuántas maneras de aproximación, de cuántas formas o direcciones tenemos para aproximarnos a x0? A ver, ahí la tienen marcada con colorado. A ver, pongan el micrófono, chicos. Dos. Por derecha y por izquierda. Exactamente, por derecha y por izquierda. Y eso nos conduce a qué tipo de límite. ¿Cómo se llama esos límites? Lateral. Laterales. El izquierdo y el lateral derecho. ¿Sí? Y entonces tiene un hermoso teorema que establece la condición de existencia y unicidad del límite, porque si el límite existe, su valor es único y finito. Entonces, ¿qué dice la condición de existencia y unicidad del límite? A ver, alguien que me la repita. ¿Sí? Debe existir por izquierda y por derecha, y ambos deben ser iguales. Exacto, igual al valor de L. Entonces, para que este límite existe, sí y solo sí, existe el límite lateral izquierdo, cuando x tiende a x0 por la izquierda. Existe el límite lateral derecho, cuando x tiende a x0 por la derecha. ¿Sí? Además, son iguales y deben ser igual al valor de L. Eso necesito que refresquen. ¿Sí? No es necesario que la función esté definida en el punto, porque nos aproximamos los x, acá lo dice clarito, ¿ve? Para valores de x próximo a x0, pero no igual, no lo toma el x. Entonces no nos importa que pasa en el mismo punto. ¿Sí? Entonces eso es lo importante. La función no es necesario que esté definida en el punto. Hay dos direcciones de aproximación, izquierda y derecha. Y eso nos conduce a los límites laterales. Y la condición de existencia del límite dice que para que este límite exista y valga L, sí, solo si existe el lateral izquierdo, existe el lateral derecho, son iguales y deben ser iguales el valor de L. Perfecto. Bien, ahora sí, antes de pasar a la generalización, cuando uno decir que el límite de f de x vale L, significa que para todos los x próximos al x0, pero no igual, sus f de x son próximos a L, ¿cierto? Resulta ser de que es una definición, por eso se llama intuitiva, es vaga, es poco precisa, porque no nos dice qué tan pronto tienen que estar el x de este x0 para que los f de x sean próximos a ese valor de L. No habla qué tan cercano tienen que estar esos x para que se dé, vuelvo a repetir, que los valores correspondientes sean cercanos al L. Entonces eso nos contesta la definición formal, la definición rigurosa del límite. ¿La han visto la definición rigurosa del límite el año pasado? ¿A la epsilon delta? ¿La definición formal? ¿Chicos? Silencio absoluto. Bueno, les presento. Porque esto es definición intuitiva, esta no es la formal, esta es una definición, como dice ahí, intuitiva, es poco precisa, es una definición, no es rigurosa, la definición rigurosa es esta, que la voy a dar para el caso n-dimensional y luego la voy a particularizar para el caso bidimensional. Para precisar matemáticamente el concepto de límite, tenemos la definición epsilon delta. Esta es la definición formal. Dice, sea f una función de n variables definida en el entorno de un punto x0 es punto n dimensional, no se olviden, excepto quizás en x0. Entonces decimos que el límite de esa función, cuando x se aproxima a x0 es L, y lo expresamos así, usamos la misma notación para el n dimensional que para el unidimensional, nada más que esta es una variable n dimensional. Chicos, los micrófonos ustedes los van a poner en silencio, salvo cuando yo les pida que intervengan, ¿no? Por favor. Bueno, esta es una variable n-dimensional, no se olvide. Entonces dice, si para cualquier número epsilon mayor que 0, letras griegas, van a ir al Google y van a barajar todas las letras griegas, porque acá vamos a usar mucho las griegas, ¿no?
si para cualquier número epsilon mayor que 0, existe un número delta mayor que 0, tal que siempre que se tenga 0 menor valor absoluto de x menos x0 menor que delta, también se tendrá que el valor absoluto de los f de x menos el L es menor que epsilon. Antes de hablar un poquitito de qué es lo que nos está significando esta definición de límite, vamos a analizar un poco las desigualdades, ¿sí? Y la vamos a analizar en términos de entorno. Bien, empezamos con la doble desigualdad, considerando la parte derecha de esta desigualdad, o sea, esta parte, ¿sí? Valor absoluto de x menos x0 menor que delta, en términos de entorno. ¿Qué significa esto? Lo que acabamos de ver en el concepto de entorno. A ver, ¿qué significa? Analizando la parte derecha de la desigualdad, o sea, valor absoluto de x menos x0 menor que delta. ¿Qué significa en términos del concepto de entorno? Vamos a entorno. Acá está. El entorno de centro x0 y radio r, dice, es el conjunto de los x pertenecientes a R a la n, tales que valor absoluto de x menos x0 menor que r. La distancia entre los x y x0 debe ser menor que r. ¿Estamos? Tiene que ser el concepto de entorno. Entonces nos venimos acá, analizando esto. ¿Esto qué significa? Que el x, esto es distancia entre el x y el x0 es menor que r. Usando el concepto de entorno, significa que x pertenece al entorno de centro x0 y radio delta, que es lo que dice acá. ¿Ven? Entonces el lado derecho de esta desigualdad significa que los x pertenecen al entorno de centro x0 y radio delta. El lado izquierdo, o sea esto, que el valor absoluto de x menos x0 sea mayor que 0, ¿qué está significando? Si el valor absoluto representa distancia, que la distancia sea mayor que 0, ¿cómo tiene que ser x con respecto a x0? ¿Qué les parece si la distancia es positiva? Estrictamente, siempre es positiva, pero acá es estrictamente positiva. Debe ser mayor. Claro, la distancia es mayor que 0, no dice mayor igual, dice mayor. Entonces, ¿cómo es comparando el punto x con el x0? ¿Cómo tiene que ser? Si dice que la distancia es estrictamente mayor. Distintos. Distinto. Todos los x que consideremos deben ser distintos. Porque de hecho, en el concepto límite, los x tienden al x0, pero no lo toman. ¿Estamos? Por ello que hace esa salvedad. ¿Alguien me preguntaba algo? Entonces. Sí, profe. Sí. Disculpe, ¿no? Pregunta. Sí. Según esa definición, yo puedo interpretar ahí que deben ser distintos, pero no necesariamente que el x, el del comienzo, digamos, deba ser mayor si está en valor absoluto. No importa si el que me da negativo va a dar algo positivo al final. No. Esto es distancia. Por hecho, toda distancia es mayor o igual que 0. Puede ser mayor o igual que 0, la distancia. De hecho, sí. Pero acá te está poniendo que es estrictamente mayor. Entonces ahí ya te limita a que este punto no es igual a este. Toda distancia es mayor o igual que 0. Eso sí, por eso les decía, la distancia es positiva, nunca veo una distancia negativa. Pero la distancia entre dos puntos puede ser igual a 0, cuando los puntos coinciden. Entonces es necesario poner esto, porque en el concepto de límite el x es distinto del x0. Entonces, por el lado derecho estamos diciendo que x pertenece al entorno del centro x0 y radio delta, y por el lado izquierdo que el x es distinto de x0. Simultáneamente, porque es una doble desigualdad, ¿qué estamos diciendo ahí? Que los x pertenecen al entorno del centro x0 y radio delta y es distinto, y son distintos del x0. La doble desigualdad lo que significa es esto, que el x pertenece al entorno reducido de centro x0 y radio delta. Acuérdense que el concepto de entorno reducido le sacábamos, era el mismo entorno al que le excluíamos el centro. Entonces la doble desigualdad significa, analizándola en términos de entorno, que el x pertenece al entorno reducido de centro x0 y radio delta. Analizando esta desigualdad de acá, llevándola al concepto de entorno, va a significar que los f de x pertenecen al entorno de centro L y radio epsilon. ¿Sí? Es lo que dice acá. Esta desigualdad significa que los f de x pertenecen al entorno. Bueno, ahora sí, decir que el límite existe y vale L, esto significa que para todo entorno del punto L, va a existir un entorno del punto x0 y radio delta,
tal que para los X pertenecientes al entorno reducido, sus f de X van a caer en el entorno del F. Voy al grafiquito unidimensional. Acá, en términos de la definición rigurosa, ¿no? Decir que el límite de esta función, cuando X tiende a X0 y vale L, significa que para todo entorno del punto L, ahí el entorno lo representamos sobre el eje Y, y es unidimensional. Para todo entorno del punto L, entonces va a ser, el entorno, acuérdense, era un intervalo abierto, en el caso unidimensional, y el radio es épsilon. Entonces el extremo inferior va a ser L menos E, y el extremo superior L más E. Entonces, para todo entorno del punto L, entorno de centro L y radio épsilon, va a existir un entorno del punto X0, tal que cada vez que X caiga en el entorno reducido, esto es un entorno de centro X0 y radio delta. El extremo izquierdo, si lo tuviera que representar al intervalo, el extremo izquierdo del intervalo va a ser X0 menos delta, y este sería X0 más delta, ¿no? Entonces vuelvo a repetir, para todo entorno del punto L, va a existir un entorno del punto X0, tal que cada vez que el X caiga en el entorno reducido, ¿por qué reducido? Porque el X se aproxima pero no lo toma. Su f de X va a caer en el entorno del punto L. Ese es el concepto de límite, y de manera rigurosa. Vamos al caso bidimensional, la particularizamos esta definición en el caso bidimensional. Sea f una función de dos variables definida en el entorno del punto, ahí yo les he dicho, bidimensional, en lugar de usar x1 a la 0 y x2 a la 0, usamos x sub 0 y sub 0, excepto quizás en x0 y 0. Entonces decimos que el límite de f de xy, cuando x se aproxima a x0 y 0 y es L, y lo escribimos así, ese es el límite doble, ahí les presento, límite de f de xy, para x tendiendo x0 y 0 es L, si para cualquier número épsilon mayor que 0, va a existir un delta mayor que 0, tal que siempre que se tenga, y acá vuelvo, esto es distancia. En el caso bidimensional, el punto genérico es xy, y el punto x0 es x0 y 0, y la distancia entre esos dos puntos es raíz cuadrada de x menos x0 al cuadrado más y menos y0 al cuadrado. Eso tiene que ser mayor que 0 y menor que delta. También se tendrá que los f de xy correspondiente, menos L, el valor absoluto de esto va a ser menor que epsilon. Se le ha particularizado para el caso bidimensional. Acá están las notaciones. Este es el límite doble. También se usan esta notación o bien en forma compacta, así. Nosotros, cuando es bidimensional, usamos esta, ¿sí? Esta notación. Acá también está en un diagrama, en el plano bidimensional, hemos representado al entorno. Fíjense, decir que el límite, acá está, de f de xy, cuando x tiende a x0 y 0 es igual a L, significa que para todo entorno del punto L, acá está el punto L, para todo entorno del punto L, va a existir un entorno del punto x0 y 0, entorno x0 y 0 y de radio delta, tal que cada vez que el xy caiga en el entorno reducido, ¿por qué reducido? Porque el xy no puede coincidir con el x0 y 0, su f de xy va a caer en el entorno del punto L. Eso dice la definición epsilon delta. Bien, muy bien. Acá, tridimensional, decir que el límite de esa función de dos variables, cuando x tiende a x0 y 0 vale L, significa que para todo entorno del punto L, ahí estaría representado el intervalo abierto, va a existir un entorno del punto x0 y 0, y radio delta. Nada más que acá el AB vendría a ser el x0 y 0 nuestro, ¿no? Tal que cada vez que el xy caiga en el entorno reducido, su f de xy, el f de xy, la cota de esos puntos, trasladado al eje z, van a caer en el entorno del punto L. Eso es lo que significa la definición epsilon delta, y rigurosa.
¿Qué conceptos básicos se desprenden de acá? Que cuando el límite existe, su valor es único y finito. A ver, ¿qué están escribiendo los chicos? Buenas tardes, profe. Ah, me están saludando. Profe, hay que cargar la asistencia. Profe, nos regularice bien, 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 bien. Ah, están mandando. Chicos, perdón, será el tema de la asistencia de hoy. Ah, están hablando entre ustedes. Bueno, sigamos, chicos. Bien. Todavía no he entrado cómo vamos a hacer para calcular el límite. Es bastante larga la clase. ¿Qué es lo que necesito que refresquen? Acuérdense en qué les había dicho yo para el caso unidimensional. Esos conceptos básicos se van a seguir repitiendo. ¿Cuáles son los conceptos básicos? Cuando el límite existe, su valor es único y finito. Fundamental. Otro, ¿qué habíamos dicho? Que el concepto de límite, para el concepto de límite, no es necesario que la función esté definida en el punto. Es más, puede estar definida en el punto y el valor de la función en ese punto no coincidir con el valor del límite. Acuérdense de análisis suma. Para el caso de una variable hay dos direcciones posibles, izquierda y derecha, y eso nos conduce a los límites laterales y a la condición de existencia del límite. Bueno, ahora vamos acá. ¿Qué conceptos básicos se desprenden? Estamos con el límite doble, ¿sí? Cuando el límite doble existe, su valor es único y finito. Lo mismo, así sea 2, 3 y n variables, ese concepto se sigue repitiendo. ¿Qué significa que el límite exista? Que cualquiera sea la trayectoria al tender el punto xy al punto x0 y 0, siempre vamos a tener el mismo valor del límite L para f de x. Eso es porque es único y finito. Bueno, este es lo mismo que lo que yo les decía, decir que el límite existe, que para todo entorno del punto L va a existir un entorno del punto x0 y 0, tal que eso es lo que veníamos explicando. El cuarto, en la definición de límite no es necesario que la función esté definida en x0 y 0. Todavía más, si f de xy estuviera definida, su valor no tiene por qué coincidir con el valor de L. Lo mismo que acabamos de explicar. Esto es importante, y me lo van a, ahí lo dejo con color. Y miren que se los digo en la clase de teoría. Vivo tomando preguntas conceptuales, y una de ellas es esta. Fíjense en lo que dice. La definición epsilon delta de límite solo tiene en cuenta la distancia entre xy y x0 y 0. No tiene en cuenta la dirección y la forma de aproximación de xy al tender al punto x0 y 0. Vuelvo a la definición epsilon delta. Acá. Decir que el límite existe y vale L significa que para todo número epsilon mayor que 0 va a existir un delta mayor que 0. Tal que siempre que se tenga esto, ¿qué he dicho yo que representa esto? Esta fórmula. ¿Qué representa eso? Distancia. Distancia. Tal que siempre que se tenga esto, o sea, la distancia entre el xy y el x0 y 0 tiene que ser menor que delta y mayor que 0. La distancia, habla de la distancia entre el xy, entre los xy y el x0 y 0. Se tendrá que los f de xy, valor absoluto de los f de x menos L, la distancia entre los f de x y ese punto L es menor que epsilon. La definición rigurosa habla de distancia, la distancia entre el xy y el x0 y 0. No habla de cómo el xy se aproxima al x0 y 0. ¿Tá? Bien, habla de la distancia. Entonces eso es lo que dice acá. La definición epsilon delta del límite solo tiene en cuenta la distancia entre el xy y el x0 y 0. No tiene en cuenta la dirección y la forma de aproximación del xy al tender a x0 y 0. Bien. Apartado C. Y ya van a entender qué importancia tiene esta propiedad quinta. Vamos al C. Diferencia entre el límite de funciones de una sola variable y el de más de una variable. Vamos al caso unidimensional. ¿Qué les había dicho yo? ¿Qué habíamos recordado? ¿Qué les hice recordar de análisis 1 a ustedes? ¿Cuántas direcciones o formas de aproximación hay cuando el x tiende al x0 y 0? En el caso de una variable. Habíamos dicho que son ¿cuántas? Ahí están en colorado. Dos. Dos. Izquierda
y derecha. ¿Sí? Eso nos conduce a los límites laterales, y por la condición de existencia y unicidad del límite, acá está, ¿ven? Para que el límite exista y valga L, o ese límite existe y vale L, sí, solo sí, existe el lateral izquierdo, existe el lateral derecho, y son iguales y iguales a L. Todo eso tiene que verificar. Vamos al caso bidimensional. Acá está el x0 y 0, y ahora yo les pregunto. Ahí está el entorno del punto, por eso son líneas punteadas, pueden ser el entorno del punto. ¿Cuántas direcciones o formas de aproximación del XY al tender al X0 y 0 tenemos? ¿Qué les parece? 2. 2. Ahí yo estoy viendo más de 2. Veo una colorada, una verde, una azul. ¿Cuántas hay? Infinitas. 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 Hay infinitas formas y direcciones de aproximarse o de aproximación del XY al X0 y 0. Infinitas. Ahí está la diferencia. Caso unidimensional hay 2. Por eso nos conduce a los límites laterales y a la condición de existencia. En el caso bidimensional hay infinitas, entonces ya no tengo un teorema análogo a la condición de existencia. ¿Por qué? Porque son infinitas. Entonces, ¿eso qué significa? Que para asegurar la existencia del límite doble, o el triple, o el de n variables, cuando f de xy, cuando xy tiende a x0 y 0, hay que independizarse de la forma de aproximación del XY al tender al X0 y 0. Y la única manera, eso, para poder garantizar la existencia del límite doble y asegurarlo categóricamente, es cuando nos independicemos de cualquier camino o de cualquier trayectoria. Y la única forma de independizarnos es usando la definición epsilon delta del límite. ¿Por qué? Y ahí vuelvo a la propiedad anterior. Porque la definición epsilon delta, a ver, repítame, solo tiene en cuenta ¿qué cosa? A ver. Ahí está. La distancia, habla de distancia entre el XY y el X0 y 0. Y no tiene en cuenta la dirección ni la forma de aproximación del XY al tender al X0 y 0. Entonces, ahí cerramos con esto. La única manera, ¿cuándo podemos asegurar que el límite L, que L es el límite de la función f de x, cuando x tiende a x0 y 0? Cuando usamos la definición rigurosa del límite, que es la definición epsilon delta. ¿Está clarito eso? Ahí está la diferencia sustancial con funciones de una sola variable. En el caso de 2, 3 y n variables, como hay infinitas direcciones de aproximación, acá yo les he graficado algunas, está la verde, la colorada, la azul, y hay infinitas que pasen por el punto. Entonces, de la única manera que podemos asegurar la existencia del límite doble, el triple, el de n variable, es cuando nos independizamos de los infinitos caminos o trayectorias. Y para independizarnos de los infinitos caminos y trayectorias, de la única forma que lo hacemos cuando usamos la definición epsilon delta de límite. Lo cual es bastante laborioso. Si para una variable es laborioso, para 2 y 3 variables sigue siendo mucho más laborioso. ¿Qué vamos a hacer nosotros para analizar desde el punto de vista práctico? Vamos a usar procedimientos alternativos para ver la no existencia del límite. ¿Está clarito? Vamos a ver la no existencia del límite. Vamos a usar también las propiedades de los límites y vamos a usar otro procedimiento que es el procedimiento de sustitución directa. Que ese tipo de procedimiento se lo aplica nada más que sobre ciertos tipos de funciones que son las funciones continuas. Por eso me voy a adelantar un poquitito hoy al tema de la clase que viene. Entonces esos son los procedimientos que vamos a utilizar. En el práctico hay un ejercicio de aplicando la definición epsilon delta, que lo he dejado para la parte práctica, pero es bastante laborioso, este año no lo vamos a ver, ¿sí? Lo que vamos a hacer, como yo les decía, usar procedimientos alternativos para ver la no existencia. Vamos a emplear las propiedades de los límites, cuando sea posible emplearlas, y también vamos a usar la propiedad de sustitución directa en el caso de funciones, que las funciones sean continuas. Bueno, vamos a este primer caso usando camino. ¿Qué significa eso?
Sean, dice, voy a ir a esto primero y luego les voy a explicar lo del recuadro. Sean igual a G1 de X igual a G2 de X, dos curvas que pasan por X0, o sea, pasan por el punto X0 y 0. Si se puede demostrar que este límite, ¿qué significa esto acá? Donde dice Y, reemplazamos por la ecuación del camino, en la función. Entonces esto queda en términos de una sola variable. Entonces el límite de esta función va a ser distinto al límite de esta función. ¿Qué significa Y? Donde dice Y, reemplazamos por los puntos de la otra curva y calculamos ese límite. Si esos dos límites dan diferente, ahí concluimos por la propiedad de unicidad del límite, el límite no existe. Vengo acá al grafiquito. Y igual a G1 de X es un camino que la condición es que pase por el punto. Y calculamos el límite de esa función de dos variables cuando los X y se aproximan por puntos de ese camino. Luego, usamos otro camino que pase por el punto. Es igual a G2 de X, que puede ser una recta, puede ser una curva. La condición es que pase por el punto. Ya lo vamos a ver en el ejercicio. Entonces, luego calculamos el límite de esa función de dos variables cuando el XY se aproxima al X0 y 0, pero por puntos de ese camino. Si esos dos límites dan diferente por la propiedad de unicidad del límite, entonces el límite doble no va a existir. Bueno, acá en el recuadro. Si el límite doble, fíjense lo que dice, una condición necesaria pero no suficiente para que el límite este exista y valga L, es que si estos límites, estos, existen, ¿no es cierto? Entonces deben valer L, deben ser iguales a L. ¿Por qué? Porque cuando uno dice que si el límite doble existe, si decimos si el límite doble existe, entonces los límites de esa función de dos variables calculados a lo largo de dos caminos, si esos límites existen, deben ser iguales a L. En ese sentido va la condición. Si el doble existe, entonces los límites a lo largo de dos caminos particulares, si esos dos límites existen, deben ser iguales e iguales al valor. Pero nosotros vamos al revés. Hacemos el recíproco. Tomamos dos caminos particulares, calculamos los límites a lo largo de esos dos caminos particulares, y si esos dos límites nos dan diferente, entonces concluimos que el doble existe. Bueno, vamos a un ejemplito. Acá lo tienen desarrollado, luego lo pueden leer a este. Yo voy a ir a este del apartado I, ¿sí? Nos dice que calculemos el límite de esta función de dos variables cuando el xy tiende al 0, 0, ¿sí? Entonces nos venimos acá, yo acá he hecho un grafiquito porque como les digo cuesta mucho hacer con la tablet. El punto en cuestión es el 0, 0, el origen de coordenadas. Y acá está el entorno del punto. ¿Estamos? Entonces vamos a elegir caminos que pasen por el punto y nos vamos a aproximar al punto en cuestión por puntos de ese camino. ¿Qué caminos he seleccionado yo? Acá, fíjense, son rectas que pasan por el origen de coordenada. Entonces, ¿qué tenemos? Y igual a m por x, con x diferente de 0. ¿Sí? Entonces, calculamos qué valor toma la función para puntos de esas rectas. Es lo primero que hacemos. F de x, mx. Eso va a ser igual. Eso que estoy haciendo yo es lo que aparece acá en la teoría que parece complicado. Esto. ¿Bien? Calculamos qué valor toma esa función de dos variables para puntos de esta curva. Entonces, donde dice Y, reemplazamos la curva. Eso es lo que estoy haciendo ahora en el ejercicio. Vengo acá y acá nos queda X por, donde dice Y, reemplazamos por M por X. Sobre X cuadrado más Y al cuadrado, que Y es esto. Entonces ahí va a dar M cuadrado por X cuadrado. ¿Qué puedo? Tengo que arreglar esta expresión. ¿Qué les parece? ¿Qué tengo que arreglar? X por X, ¿cuánto da? X al cuadrado. M sobre, y en el denominador, ¿qué puedo sacar factor común?
¿Qué saco factor común? X X al cuadrado. cuadrado. X al cuadrado. De 1 más m cuadrado. Entonces esto con esto, ¿y qué ha quedado? Entonces esto queda m sobre 1 más m cuadrado. ¿Sí? Acá pongo x distinto de 0 porque nos aproximamos por puntos de la recta, pero no lo toma el 0, 0. Por eso pongo distinto. Bien. Ahora, ¿qué digo? Ese es el valor que toma esta función de dos variables para puntos de la recta. Ahora paso al límite y decimos lo siguiente. Límite. El límite doble para xy tendiendo al valor 0, 0 de nuestra función, que es x por y, sobre x cuadrado más y cuadrado. Esto es igual al límite para lo que yo les decía hace rato, al reemplazar por puntos de esta curva, esto termina siendo en realidad una función de una sola variable. ¿Lo ven? Entonces, por ello que acá pongo x tendiendo a 0 de lo que ha resultado al reemplazar la función por puntos de la recta, que ha sido esto. Entonces acá pongo m sobre 1 más m cuadrado. Y el límite de una constante es la misma constante. ¿Sí? Eso es lo que aparece acá, que parece tan complicado, ¿ven? Esto. ¿Sí? Bien, perfecto. Entonces sigo acá. ¿Qué va a pasar? A ver, ya les pregunto a ustedes. Acá yo he tomado, generalmente lo podría haber particularizado, dos rectas, como dice la teoría y igual a G1 de X igual a G2 de X. Podría haber tomado M igual a 3 y M igual a 2, dos rectas particulares, y es correcto, sí lo puedo hacer. Generalmente lo hacemos así, con igual a MX. Entonces ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué valor toma esta expresión cuando M igual a 1? A ver, este cociente, ¿qué valor toma? Cuando M es igual a 1, ¿qué valor Medio. toma? ¿Ah? Un medio. M igual a 1, sí, un medio. Si M igual a 2, ¿cuánto toma? 2 quintos. 2 quintos. Bien. Ahora, como bien me dijiste, ¿ve? Esto va a ser igual a un medio, igual al límite de esta función de dos variables. El límite de la función de dos variables, cuando el compañero le ha dado el valor 1, le ha dado un medio. El límite de la función de dos variables le ha dado igual a, cuando m igual a 2, 2 quintos, me acaba de decir, ¿cierto? ¿Y un medio es igual a 2 quintos? No. Entonces, ¿qué estoy obteniendo? Dos valores diferentes del límite. ¿Lo ven? Entonces, ¿eso qué significa en cuanto al límite doble por la propiedad de unicidad del límite? ¿Qué conclusión tengo que llegar? Poner que no Son existe, distintos. claro, no va a existir el límite para xy tendiendo a 0, 0 de x por y sobre x cuadrado más y cuadrado. No existe el límite. ¿Estamos? En ese sentido, usamos ese procedimiento, el de camino, para ver la no existencia. Ahora, supongamos ahí, supongamos que hubiera tomado dos caminos particulares distintos de este. Calculo un límite. Me da, por decirle algo, 0. Me da el límite 0. Tomo otro camino totalmente diferente, porque acá yo he tomado recta, podría haber tomado parábola, la cúbica. La condición es que pase por el punto. Tomo una recta, cualquier otro límite de otra función, ¿no? Tomo ese límite a lo largo de la recta, me da 0. Tomo la parábola, que pase por el origen, le calculo el límite, me vuelve a dar 0. ¿Qué puedo concluir del doble? ¿Qué les parece? ¿Qué podría concluir del doble? Tomo una recta, me da 0. Tomo una parábola, me da 0. Tomo la cúbica, me da 0. ¿Puedo garantizar que el doble existe? A ver, ¿qué les parece? ¿Qué he dicho yo?
La única manera de asegurar la existencia de los límites en funciones de 2, 3 y n variables es con la epsilon delta. Todos estos procedimientos son para ver la no existencia. Entonces, tomo una recta, me da 2, tomo la parábola, me da 2, tomo una cúbica, me da 2, me sigue dando, o 2, he dicho 2, bueno, 2, 2, 2, 2, ¿qué puedo concluir del doble? Que si el doble existiera, debería tomar ese valor 2. Pero no estoy asegurando categóricamente, lo estoy dando de manera potencial, condicional. Si el doble existiera, debería valer ese valor común, pero no estoy diciendo que existe. ¿Por qué? Porque de la única forma de probar la existencia es con la epsilon delta. Estos procedimientos funcionan muy bien para ver la no existencia. En el caso de que me falle, lo único que puedo decir en manera condicional, pero no estoy asegurando que existe. ¿Me entienden eso, chicos? Sí, profe. Bien, ahí tienen varios ejercicios para que practiquen con esto. El otro procedimiento son los límites sucesivos o reiterados. Son otros tipos de límites diferentes, ¿sí? Que no son el doble, para ver la no existencia. Veamos, podemos definir dos límites sucesivos. El primero, en realidad son dos límites unidimensionales que se calculan de adentro hacia afuera. El primer límite sucesivo es esto, fíjense en lo que dice. Límite para x tendiendo a x0 de la función f de xy. El resultado de eso le aplico la otra operatoria de límite para la otra variable. Límite para y tendiendo a 0. ¿Sí? Es lo que dice acá. Sea f una función de dos variables. Se define el límite sucesivo de la función f mediante un proceso por el cual se hace tender una variable hacia su límite. Esta la hacemos tender a 0. Manteniendo constante la otra. Entonces hacemos tender esta variable hacia su límite manteniendo constante y. Todo esto es el límite de una función de una sola variable y le aplicamos toda la operatoria que conocen para una sola variable. Eso es lo que dice. Una vez calculado este límite, se calcula el límite de la otra variable hacia el límite de la otra variable hacia este valor, en este caso y sub 0. Es decir, son dos límites sucesivos unidimensionales. El límite interno, cuando x tiende a x0, esto queda el límite de una función de una sola variable, la variable es x, e y permanece constante. El resultado de esto, le calculamos el límite para la otra variable tendiendo hacia su límite. ¿Sí? Bien, obviamente, cuando calcule este límite con respecto a x, esto va a quedar en términos de la variable y, la que ha quedado como constante, y a esa le calcule el otro. Este es uno de los límites sucesivos, el otro es este. Límite para y tendiendo a y0. Acá la variable es y. ¿Qué significa? En esta función de dos variables, x queda como constante. Entonces, calculamos este límite de una variable, que cuando calculemos este límite va a quedar en términos de x, que es la variable que ha quedado como constante. Y luego hacemos el límite de la otra variable tendiendo hacia su límite. ¿Estamos? Son dos límites unidimensionales porque son dos variables, ¿sí? Que se calculan desde adentro hacia afuera. Bueno, esto que yo dije recién se lo expliqué tan sencillo que cuando x tiende a x0 esto queda en términos de y, es lo que dice ahí, ¿no? No es necesario que explique todo eso. Simplemente acá, ¿ven? En este límite unidimensional, este límite interno, cuando x tiende a x0 queda una función de y. Eso es lo que está diciendo ahí. Y luego hacemos el límite para y tendiendo a 0 de esa función de y. En el otro límite, este límite va a quedar en términos de x, que es lo que dice acá. Y luego calculamos el límite de esa función cuando x tiende a x0. Bueno, en realidad lo que pido cuando tomo esto es esto. Son dos límites unidimensionales mediante lo cual se hace tender una variable hacia su límite y la otra permanece constante. ¿Sí? Una vez calculado ese límite, se hace tender la otra variable hacia su límite. Son dos límites sucesivos. Uno es este y el otro es este. ¿Qué relación hay entre el límite doble, y los límites sucesivos?
Acá dice, ¿ven? Hay 3 definiciones. Está el límite doble, es esto, y el límite sucesivo. ¿Sí? No toma asistencia. Joya, dice un compañero. Dígale que no toma asistencia hasta hoy. Bueno, entonces, me hace una gracia los chicos. Ya se están despidiendo de la tarea. Ya cuando termino voy a terminar con 10. La semana que viene voy a terminar con 60. Ay, chicos, ya, antes que termine la clase les voy a decir algo con respecto a la teoría, ¿no? Bueno, sigo con esto, chicos. Este es el límite doble y estos son los dos sucesivos. ¿Estamos? ¿Qué relación hay entre el doble y los sucesivos? ¿Y para qué lo vamos a usar a los sucesivos? Yo les decía que todo esto son procedimientos para ver la no existencia del doble. Entonces, acá están los dos teoremas. Si existen L y L1 o L2, ¿qué estoy diciendo ahí? Que si existe el doble y existe uno de los sucesivos, ya sea este o sea este, entonces necesariamente el doble debe ser igual al sucesivo. ¿Sí? O sea, L igual a L1 o L igual a L2. Pero nosotros no lo vamos a usar así, sino lo vamos a usar así. Vamos a usar el corolario de este teorema. ¿Qué vamos a hacer? Si existe L1 y L2, L1 es el primer sucesivo y L2 el segundo, ¿no? Si existen L1 y L2 y son distintos, entonces el doble no existe. ¿Por qué? Porque estamos contradiciendo la propiedad de unicidad del mismo. Así lo vamos a usar. Bien. Esa es la relación que hay entre el doble y los sucesivos, que es lo que explica acá, ¿ven? De la simple observación de los posibles resultados de L1, L2 y L, podemos concluir que si L1 es distinto del L2, entonces el L no existe. Bien. Acá hay un ejemplo de aplicando sucesivos y ¿qué horas son? 16 y 15. Bueno, acá puedo aplicar este sucesivo que ahora sí tengo tiempo, ayer no he tenido tiempo para hacerlo. Entonces vamos a este sucesivo. Tenemos este es el ejemplo 4, cuando x tiende a 0, 0, ¿sí? Vamos a aplicar los sucesivos. Entonces vamos con el primer sucesivo, límite para y tendiendo a 0, del límite para x tendiendo a 0, de 5 y a la cuarta sobre x a la cuarta más 9 y a la cuarta. ¿Sí? Esto va a dar. Límite se calcula de adentro hacia afuera. ¿Cuánto da este límite? Cuando calculo x tendiendo a hacerse 0, y queda como constante. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué significa? Esto pasa a ser constante en el numerador. ¿Sí? El numerador pasa a ser constante. Entonces ahí va a quedar 5, por ahora lo voy a escribir, 5 y a la cuarta sobre, acá quedaron 0, únicamente reemplazo el 0, más 9 y a la cuarta. Y esto va a ser igual al límite, y esto va a ser igual al límite para y tendiendo a 0, de 5 y a la cuarta sobre 9 y a la cuarta. ¿Qué simplifico ahí? El y a la cuarta. ¿Y cuánto da ese límite? 5 novenos. ¿Estamos? Ese es un sucesivo. ¿Qué digo de ese sucesivo? Que existe y vale 5 novenos. Vamos al otro sucesivo. Límite para x tendiendo a 0, del límite para y tendiendo a 0, de 5 y a la cuarta sobre 5 y a la cuarta sobre x a la cuarta más 9 y a la cuarta. Y esto va a dar límite para x tendiendo a 0. ¿Cuánto va a dar límite interno? ¿Qué les parece? Si la variable es y, como la variable y, x queda como constante. Entonces el Queda numerador, 0.
0. Y el denominador, ¿cuánto quedaría? X a la cuarta. Que pasa a ser constante en este límite, ¿sí? Y calculo esto primero, y esto va a quedar límite para x tendiendo a 0, de 0, porque ahí cometen un error frecuente y dicen, profesora, da 0 sobre 0. No, primero hay que calcular este límite, este da 0, y recién calculo el otro límite. Límite para x tendiendo a 0 da 0. Entonces uno da 5 novenos y el otro da 0. ¿Qué concluimos con respecto al límite doble? Que son distintos. Entonces no va a existir el doble. ¿Estamos? No existe el límite para xy tendiendo a 0, 0 de 5 y a la cuarta sobre x a la cuarta más 9 y a la cuarta. ¿Estamos, chicos? ¿Todos? No existe el límite doble. Bueno, ¿cómo vamos a trabajar? Generalmente en los ejercicios vamos a calcular primero los sucesivos, ¿sí? Si estos dan distintos, ya el doble no existe. Si calculo el sucesivo, me da, supongamos 0, calculo el otro sucesivo, me da 0, vamos a seguir con los caminos, en ese sentido. ¿Estamos? Y si los caminos me siguen dando 0, lo quiero parar el ejercicio, ahí voy a concluir que si el doble existe, debería tomar el valor 0. Si el doble existe. ¿Estamos? Ahora, calculo lo sucesivo. Me da como en este caso, me da, bueno, no como en este caso. Calculo un sucesivo, me da 2. El otro sucesivo me da el valor 2. Sigo con un camino y me da 5. Ahí ya lo termino el ejercicio y digo, el doble no existe. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, pero siempre van a empezar con lo sucesivo y van a seguir con los caminos. En el caso de que falle el procedimiento para ver, falla en el sentido de que no veo la no existencia, a eso me refiero. En el caso de que no pueda ver la no existencia y lo quiero frenar al ejercicio, voy a decir que si el doble existiera, debería tomar ese valor común que no está dado. Pero no decimos que existe, ¿no? Ojo con eso. Bueno, luego están las propiedades de los límites. Ustedes saben que al igual que para funciones de una sola variable, el cálculo de los límites se facilita muchísimo aplicando las propiedades de los límites. Son las mismas que para funciones de una sola variable. F de x, g de x, funciones de variables definidas en un conjunto abierto de R a la n. X sub 0 es un punto de D o punto frontera. Supongamos que existe el límite de la función f de x vale L y el límite de la g de x vale L. Bueno, son las mismas, ¿no? El límite de suma o diferencia de funciones y la suma o diferencia de los límites. Límite del producto, producto de los límites, límite constante por función, es constante por el límite de la función, límite del cociente, el cociente del límite, siempre y cuando el límite del denominador sea diferente de 0, y el límite de este irracional se va a calcular como L elevado a la R sobre S, donde R y S son números enteros y S es diferente de 0. Son las mismas propiedades. Voy avanzando con la propiedad de sustitución directa. Esta cobra mucha importancia para resolver los problemas de los ejercicios de límite. ¿Por qué? Fíjense, la propiedad esta de sustitución directa, ¿en qué se basa? Se va a aplicar sobre las funciones que son continuas. Fíjense por qué. Cuando uno dice límite de f de x para x tendiendo a igual a f de a, esa es la definición de continuidad de la función en el punto A, en realidad lo que estamos diciendo es que el límite de esa función es el valor que toma la función en el punto A. Entonces, para calcular ese límite, simplemente lo que hacemos es evaluar, vuelvo a repetir, el valor de la función en A. ¿Estamos? Bueno, entonces, cuando las funciones son continuas, nosotros vamos a poder hacer lo mismo. En cualquier función continua, cuando tengamos que calcular los límites, si sabemos que la función es continua en ese punto, directamente hacemos sustitución directa y nos vamos a olvidar del epsilon delta, de los caminos, de los sucesivos. Bueno, esto tiene la siguiente justificación. Se puede demostrar con la definición epsilon delta, que es la rigurosa, que el límite de esta función x, cuando x tiende a x0 y 0, es x0. ¿Qué significa eso? Fíjense, que el límite de esa función va a ser igual al valor que toma la función en x0 y 0, por eso da x0. El límite de esta otra función es igual a y0. ¿Qué significa eso? Que el límite de esta función lo vamos a calcular como el valor que toma la función en este punto, y eso da y0. Y el límite de la constante es la misma constante, ¿sí?
que vendría a ser el valor de la función en el punto x0 y 0. A esta función x la llamamos f de xy, esta y es la g de xy, que es lo que dice acá, y esta h es la c, esta es la función h de xy. Ahora resulta ser de que los polinomios se forman por combinaciones de esos tres tipos de funciones, la f, la g y la h, mediante la combinación de las operaciones suma, diferencias y productos, ¿sí? Acá dice, ¿ven? Puesto que los polinomios pueden formarse con multiplicación y suma y resta de las funciones sencillas, f, g y h, a ver, si yo tengo el polinomio x a la quinta por y, más x a la cuarta por y cubo, más y al cubo, por ejemplo, esa es una función polinómica. Y se forma justamente combinando esos tres tipos de funciones. Bien, resulta ser de que sobre esos polinomios, si uno le aplica las propiedades de los límites, y sabiendo que existen estos límites y dan estos valores, vamos a concluir que el límite de una función polinómica se va a calcular directamente evaluando el valor que toma esa función polinómica en ese punto. Y eso es sustitución directa. Eso va a pasar tanto en las polinómicas como en las funciones racionales, en todo punto de su dominio. Cuando nosotros calculamos el límite de una función racional, lo vamos a poder, y el punto está dentro del dominio de la racional, para calcular el límite de esa función racional, evaluamos el valor que tome esa función racional en ese punto. Y no necesitamos aplicar ni caminos, ni sucesivos, ni el epsilon dentro. Vamos derecho y hacemos sustitución directa y estamos seguros que el límite ahí va a existir. Ahí sí. Bueno, entonces, ¿cómo van a hacer? Esto es un esquema operativo que luego lo pueden leer ustedes. ¿Cómo van a hacer cuando tengan que calcular el límite de las funciones de varias variables? Primero, si no pueden hacer sustitución directa, van a empezar con los sucesivos. Si los sucesivos existen y dan el mismo valor y quiero concluir el ejercicio, van a concluir de que si el doble existe, debería tomar ese valor. Bueno, calculan el primer sucesivo, les da 0. Calculan el segundo sucesivo, les da 0. Van a seguir con los caminos. Y les sigue dando 0 y lo quieren parar al ejercicio. Entonces van a decir que si el doble o el triple existiera, debería tomar ese valor. ¿Estamos? En el caso que se pueda aplicar sustitución directa, van a aplicar sustitución directa y van a obviar los caminos y los sucesivos. ¿Estamos? Bueno, vamos acá con esta historia de la propiedad de sustitución directa. ¿Qué tipo de función es esta? ¿Qué les parece? ¿Cómo se llama esa función? A ver, estoy esperando que contesten, chicos. ¿Qué tipo de función es esa? ¿Cómo se llama esa función? Cociente de dos polinomios, una función. ¡Hoy! Están en silencio. ¿Qué pasa? Racional. Racional. El 0, 0 está dentro del dominio de la racional. Todas las racionales del mundo, ¿cómo son? ¿Continuas o no? Ya me estoy adelantando un poquitito al concepto de continuidad, ¿no? Tanto las polinómicas son continuas. Las racionales son continuas en todo su dominio. Y hay un listadito de funciones continuas. ¿Cuáles más son continuas? A ver, ¿qué les parece? Análisis matemático 1. ¿Las exponenciales son continuas? Sí. Sí. ¿Qué otras más son continuas? ¿Las logarítmicas en su dominio son continuas? A ver. También las radicales, también. Las irracionales también son continuas en su dominio. ¿Las trigonométricas son continuas en su dominio? Sí. Sí. Todas las trigonométricas inversas, todas esas funciones son continuas en su dominio. En todos esos tipos de funciones, cuando tengamos que evaluar el límite de esa función en un punto, que sea un punto de su dominio, vamos a hacer sustitución directa. Entonces vamos al ejercicio 1, por ejemplo, el límite de esta función, que lo pongo acá. Límite para xy tendiendo a 0, 0. ¿Sí? Fíjense, esa es una racional. El 0, 0 está dentro del dominio de la racional.
Sí, ¿cuáles son los puntos que no pertenecen al dominio Sí. de una racional? Son aquellos que anulan el denominador. ¿Y 0, 0 me anula el denominador acá? ¿Lo anula el denominador 0, 0? No, no. Entonces es una racional que es continua y va a ser continua en 0, 0. Me estoy adelantando el concepto de continuidad. Entonces, ¿eso qué significa? 2x cuadrado más 5y menos 1 sobre 3x cuadrado más 9y cuadrado más 8. Haciendo sustitución directa y obviando camino reiterado, voy derecho a la sustitución directa. Esto va a dar 0 más 0 menos 1 sobre 0 más 0 y más 8. Y eso va a dar menos 1 octavo. ¿Estamos, chicos? ¿Me siguen todos? Bien. Como decía el compañero, esta es una exponencial. ¿Cómo son todas las exponenciales del mundo? ¿Son continuas o no son continuas? Y sí, ¿lo ven o no? Todas las exponenciales del mundo son continuas. Entonces, ¿qué voy a decir? ¿Cómo calculo ese límite? Límite para xy tendiendo al valor 1 menos 1 de e elevado a la x más y menos 1. ¿Qué hago ahí? ¿Uso caminos? ¿Uso los reiterados? Reemplazo directo. Directamente. ¿Cuánto va a dar el reemplazo? E elevado a la, ¿qué voy a poner? 1 menos 1 menos 1. ¿Cuánto da eso? Las menos 1. E a la menos 1. Sustitución directa. El límite va a existir y va a valer e a la menos 1. Acá el límite va a existir y va a valer menos 1. Y nos olvidamos del epsilon delta, de los reiterados y de todo. ¿Sí? Bueno, luego lo pueden hacer a estos ejercicios ustedes. Sí, yo voy a pasar directamente a la ejercitación. Bueno, entonces, vamos acá. Yo he traído unos límites típicos para que lo veamos. Empecemos con este. 3x a la sexta. ¿Esa qué tipo de función es? A ver, empecemos analizando. ¿Qué les parece? ¿Qué tipo de función es esa? ¿Cómo se llama esa función, chicos? Parece un monólogo esto, estoy hablando sola yo. ¿Qué tipo? Racional. Racional, sí, señor. Esa es una hermosa racional. Entonces, ¿puedo hacer sustitución directa de entrada? ¿Qué les parece? Va a dar 0 sobre 0. No, porque va a dar 0 al denominador. Claro. Pero ya les voy a enseñar que a pesar de que es de 0 sobre 0, sí podemos arreglar la indeterminación, pero en este caso no. Entonces voy a empezar con lo sucesivo. El primer paso es empezar con lo sucesivo. Cuando no pueda aplicar sustitución directa, empiezo con esto. Bueno, cuando haga lo sucesivo, esto va a dar límite para y tendiendo a hacerse 0 de este límite interno. La variable es x. ¿Y cómo queda? ¿Cómo? Constante. Entonces, ¿cuánto da el numerador? El numerador va a dar 0 sobre, ¿cuánto? X a la octava. Y esto va a dar 0 y el límite de 0 es 0. Entonces el sucesivo existe y vale 0. Vamos al otro límite. Límite para x tendiendo a 0 del límite para y tendiendo a 0 de 3x a la sexta por y sobre x a la octava más y a la cuarta. Eso va a dar límite para x tendiendo a hacerse 0, cuando calculamos el límite de y, x queda como constante. Entonces esto va a dar 0 sobre y cuarta, que va a dar 0, ¿sí? Y esto da 0. Bien. Y me paro ahí. Los dos límites sucesivos existen y valen 0. ¿Qué puedo concluir con respecto al límite de partida? Que son iguales, que sí existe. Sí existe. ¿Que el doble existe?
El Que si límite de existiera partida. valdría 0. Eso, registren. ¿Por qué, chicos? Porque de la única manera, estos procedimientos sucesivos y caminos para ver la no existencia, ¿sí? Si falla el procedimiento, falla en el sentido de que no es una falla, sino falla para ver la no existencia, a eso me refiero. Si el procedimiento no me sirve para ver la no existencia, ¿qué debo concluir con respecto al doble? El doble del límite que está en verde. Ese es el doble. Estos son sucesivos. Este es el doble. Entonces, ¿qué concluyo con respecto al doble? Que lo único que puedo concluir, que si en potencial el doble existiera, debería tomar el valor 0. No estamos diciendo que existe. Ojo con eso, ¿no? Entonces, no lo van a terminar el caso ahí, van a seguir. Voy a seguir con los caminos. Entonces acá yo voy a tomar un camino igual a x al cuadrado. Eso es una parábola, la condición es que pase por el 0, 0. ¿Qué voy a hacer ahora? Ahora le voy a calcular, vamos a calcular el valor que toma la función. Y acá me he comido algo. Eso siempre es fundamental, porque se aproxima, pero no lo toma. X distinto de 0, ¿no? Entonces, vamos a calcular qué valor toma la función para puntos de la parábola. Entonces tenemos f de x, y donde dice y, reemplazamos por ax cuadrado. Entonces esto va a ser igual a 3x a la sexta por ax cuadrado sobre x a la octava más y a la cuarta. A la cuarta por x a la octava. ¿Sí? Arreglamos esto en el numerador, saco factor común, x a la sexta por x cuadrado es x a la octava por 3a. Sobre el denominador, saco factor común x a la octava de 1 más a la cuarta. Esto con esto. ¿Y esto cuánto queda entonces? Bueno, ahí está. ¿Qué hago ahora? A ver, ¿qué sigue? Vamos a tomar otro color, vamos a tomar el lila. A ver qué sigue ahora. Ahora voy al límite doble. ¿Sí? Entonces, ¿qué decimos? Límite para xy tendiendo al valor 0, 0 de 3x a la sexta por y sobre x a la octava más y a la cuarta. Ese es el límite doble. ¿Me siguen, chicos? ¿Qué pongo ahora? Sí. ¿Qué he dicho yo? Esto queda en términos de ¿qué variable? La x. Nada más. Entonces, ¿qué tengo que poner acá? Límite para, ¿qué pongo? La X variable. tendiendo a 0. X tendiendo a 0. ¿Qué pongo acá? Ya he calculado el valor que toma la función en esos puntos. Entonces es esto. Eso es lo que tengo que poner acá. Entonces acá pongo 3a sobre 1 más a la cuarta. ¿Cuánto da ese límite? La variable es x, a pasa a ser constante. Entonces, ¿cuánto da este límite de esta función? Constante, ¿cuánto va a dar? A ver. 3. 3, no, 3. 3a sobre 1 más a la cuarta. Perfecto, 1 sobre a la cuarta. Y ahora viene la pregunta del millón. Si a le doy un valor, supongamos le demos el valor 1, ¿cuánto va a dar esta expresión? Si a toma el valor 1. ¿Cuánto va a dar todo esto? Quinto. ¿Eh? 3 medios sobre 2. 3 medios. Y entonces, ¿eso qué significa? Que el límite doble está dando ¿qué valor? 3 medios. ¿Sí? Le demos a igual a 2. ¿Cuánto va a dar esto? Uy, se nos va al infinito. Bueno, si le doy a igual a 2, esto va a dar otro valor. El límite va a dar ese otro valor. ¿Cómo es con respecto al anterior? ¿Igual?
Y no. Entonces, ¿qué concluyo con respecto al doble? Por la propiedad de unicidad del límite, que no existe el límite, por lo tanto, no existe el límite de, para xy, tendiendo al valor 0, 0 de la función que tenemos, que es 3x a la sexta por y sobre x a la octava más y a la cuarta. Ahí lo paro al ejercicio y categóricamente afirmo que no existe el límite. ¿Estamos, chicos, hasta ahí? Profe. Sí, señor. Digamos, el ejercicio se completa recién ahí, ¿verdad? O Claro. sea, tenemos que hacer todos los pasos y recién podemos llegar al por lo tanto. Está bien. Sí. Te voy a pedir, siempre se les va a pedir que hagan hasta los caminos, siempre, ¿no? Pero yo lo que le estoy diciendo, si alguien lo quiere parar acá el ejercicio, lo puede parar. Y me puede decir, bueno, ahora, ¿cuál es la conclusión? Ojo con eso, ¿no? Si llego a los reiterados, y si este límite existiera, que es el doble, debería tomar el valor. Pero no decimos que existe. Y si alguien me dice, yo quiero ver si existe, y vaya a la epsilon delta, le pone yo. No queda otra. Porque esto es procedimiento para ver la no existencia. Pero en la parte práctica van a ser sucesivos y van a seguir con los caminos. ¿Sí? Y si todo, supongamos que el camino les seguiría dando 0, hipotéticamente hablando, no en este ejemplo, le ha dado 0 y el camino les sigue dando 0, ¿qué van a concluir con respecto al doble? ¿Qué van a poner ahí? Porque tienen que poner la conclusión, ¿no? ¿Qué van a concluir? Si lo quieren parar con los caminos. Que sí, la palabra, sí, el doble debería tomar ese valor. ¿Entienden? Que debería tomar el valor. Sí existiera, no estamos diciendo que existe, siempre en condicional. Bueno, vamos a este otro ejercicio, este que está acá. Entonces, este límite de acá, bueno, borrador. En este límite, tenemos límite, acá vamos a intentar hacer sustitución directa. Entonces vamos a ver por qué. Yo por la forma de la expresión, ya sé que esto sí va a una sustitución directa. Y ya van a ver por qué. X cuadrado menos y cuadrado por x sobre raíz de x más y. Si voy a la sustitución directa acá nos lleva al caso de 0 sobre 0. Ahí falla la sustitución directa, ¿sí? Pero ustedes saben de análisis 1 que pueden de alguna manera eliminar la indeterminación. Esto es indeterminación, no significa que no existe, ni que existe, es indeterminación. Entonces, y por este tipo de función y expresión que tenemos, yo sé que podemos arreglar la expresión para poder hacer sustitución directa. Entonces, ustedes saben que cuando da 0 sobre 0, ¿qué técnicas aplicaban? Y ahí o podían factoriar y cancelar factores comunes. Si era un irracional, podían multiplicar, si aparecían radicales, digamos, podían multiplicar y dividir por el conjunto del numerador o el denominador. Existían distintas técnicas. Y acá va a pasar lo mismo, con funciones de varias variables. Entonces, sigo acá y tengo límite para xy tendiendo al valor 9 menos 3 de, acá, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sacar factor común x del numerador, x factor común de x menos y cuadrado, sobre raíz de x más y, ¿sí? Y va tomando forma esto, y esto va a ser igual al límite, sí, te escucho. No es x cuadrado, ¿verdad? He puesto x cuadrado acá, x cuadrado menos y, acá he sacado x... parece un 3 ahí abajo, por eso, el de abajo. ¿Acá? ¿A dónde 3? No sé. Ah, acá, no, este es 9 menos 3, sí he puesto bien, 9 menos 3, acá x cuadrado menos y cuadrado por x, raíz de x más y, límite para x tendiendo a 9 menos 3, saco factor común x del numerador, factor común ahí está, sí, es que menos y cuadrado. ¿Sí? Listo. Ahí está. Listo. Bueno, entonces,
¿Cómo puedo factoriar esto? A ver, análisis matemático 1, más allá que sean 2, 3 y n variables. Siempre, siempre si puedo factorar y cancelar comunes, cancelar factores comunes y salvar la indeterminación o eliminar la indeterminación, se lo puede hacer con 2, 3 y n variables. ¿Qué podría hacer ahí? A ver, ¿qué les parece? No se te escucha bien, está lejito. Esto tiene, fíjense lo que aparece en el denominador. Esto conviene expresarlo como, a ver, análisis matemático 1, x por... X a los medios. Y sí, bueno, pero fíjate, esto lo puedo expresar como el producto de raíz de x menos y por raíz de x más y, una diferencia de cuadrado. ¿Sí? Sobre raíz de x más y. Ahí está. ¿Qué hago ahora? Cancelo factores comunes. Este con este. Y entonces, ¿a qué llego? Fíjense, a este límite. Límite para xy tendiendo al valor 9 menos 3 de x por raíz de x menos y. Entonces llego a una expresión que sí puedo hacer sustitución directa. ¿Sí? Ahí sí puedo hacer sustitución directa. Entonces, calculo el límite de esta función cuando el punto x tiende a 9 menos 3. Eso va a dar, haciendo sustitución directa, eso va a dar 9 por raíz cuadrada de 9 es 3, y menos y es más 3, 9 por 6, 54. ¿Sí? Pasa lo mismo que funciona en una sola variable. Eso sí puedo hacer. Entonces ahí voy a concluir que el límite de la función de dos variables existe y vale 54. ¿Estamos? Sí puedo hacer eso. Salvar la indeterminación y llegar a una expresión donde nosotros podemos calcular el límite. Así, de entrada no. De entrada no se puede hacer sustitución directa porque da indeterminado. Pero eso no significa que el límite no existe. Entonces, si uno lo puede salvar a la indeterminación o eliminar, y lo puede hacer. Aplico todas las técnicas que conocen de análisis matemático 1. Factoriar, cancelar factores comunes, si aparecen radicales, multiplicar y dividir por el conjunto del denominador, y llevar a calcular el límite de otra expresión donde sí podemos hacer sustitución directa. Entonces el límite va a existir y va a valer 54. Vamos al ejercicio 3. En el ejercicio 3, acá es otro tipo de ejercicio que acá, no, vamos a otro color. Vamos a usar otro colorcito. Acá, sustitución directa también nos va a llevar a 0 sobre 0. Pero acá lo que conviene hacer, si intentamos de alguna manera el factoreo, ahí no va a funcionar, entonces voy a los reiterados. Límite para y tendiendo a 1 del límite para x tendiendo a hacerse 0 de y menos coseno de x sobre x más 1 menos y. Esto va a ser igual al límite para y tendiendo a 1 y tendiendo a 1 de, cuando x tiende a hacerse 0, el numerador es y menos 1, coseno de 0 es 1, sobre, esto va a quedar 1 menos y. ¿Sí? Ahí lo que conviene es saco factor común en el numerador, lo expreso así, y ahí simplifico esto con esto, y esto da menos. Calculo el otro sucesivo, límite para x tendiendo a 0 del límite para y tendiendo a 1 de y menos coseno de x sobre x más 1 menos y.
Entonces esto va a quedar límite para x tendiendo a 0. Cuando y tiende a 1, acá va a quedar 1 menos coseno de x sobre x más 1 menos 1, ahí va a quedar x. ¿Sí? Bueno, fíjense en que este límite es un límite unidimensional. Cuando uno unidimensional, intentemos hacer sustitución directa y esto lleva al caso 0 sobre 0. ¿Qué hago acá para eliminar la indeterminación? A ver qué les parece, ¿qué tendría que hacer ahí? ¿Algún límite fundamental? Bueno, pero para llevarlo al límite fundamental, ¿cómo llego al límite fundamental? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece, chicos? ¿Mm? ¿Qué les parece? Elevado. ¿Ah? ¿Cómo se salva la indeterminación ahí? ¿Qué se hace? Análisis matemático 1. Se multiplica y se divide por el conjugado de... 1 más coseno de x. Exactamente. Entonces pongo 1 menos coseno de x. Acá pongo 1 más coseno de x sobre... Acá pongo x por 1 más coseno de x. Análisis matemático 1. Entonces de acá, este producto, ¿a qué nos conduce? ¿A qué cosa? A 1 menos, ¿qué pongo acá? Es una diferencia de cuadrado. Coseno cuadrado de x. Y 1 menos coseno cuadrado de x, ¿quién es? Seno del cuadrado de x. Perfecto, seno cuadrado de x. Entonces esto va a ser igual al límite para x tendiendo a 0 de seno cuadrado de x sobre, acá vamos a tener x por 1 más coseno de x. ¿Estamos? ¿Y esto qué va a ser igual? ¿Cómo arreglo esto? Seno cuadrado lo expreso como... Lo expreso como seno por seno. Seno de x por seno de x. Este x que está acá, lo dejo acá. Y acá pongo 1 más coseno de x. Y bueno, ya saben que el límite del producto, el producto de los límites. Este es el límite fundamental, que va a dar 1, y el otro va a dar, esto va a dar 0, bueno, lo voy a poner por ser la primera vez, 0 sobre 2. Y 0 sobre 2, bueno, ya sabemos que es 0. No voy a poner todo esto. ¿Sí? Entonces, esto da 0. Directamente pongamos 0, ¿les parece? Pues si no, estar escribiendo es directamente 0. ¿Sí? Porque este da 1 y este va a dar 0. Y 1 por 0 es 0. Entonces el límite existe. No, el límite ahí va a dar. ¿Qué va a pasar? Nada que existe. Oh, un límite sucesivo, ¿qué está dando? Son distintos. Valor diferente. Este y este. Estos dos. No me gustó. Más vale que sea. Entonces acá, por un lado da... No, se hace muy grande. Bueno. A ver. Este con este ahí son diferentes, ¿sí? Bueno, vale que lo escriba. Son distintos. No lo van a entender. Son distintos. Son valores. Y entonces, ¿qué concluyo con respecto al 2? No existe. No existe. Para x tendiendo a 0, 0 de y menos coseno de x, ese es el doble. Sobre x más 1 menos y. No existe, pues son distintos. Bien, y por último tenemos un límite tridimensional, ¿sí? Entonces, esta vuelve a ser una función racional, la sustitución directa nos lleva a 0 sobre 0, entonces directamente
no podemos, de primera instancia no podemos hacer sustitución directa. Lo que vamos a tratar de hacer es factoriarlo, ¿sí? Para poder aplicar sustitución directa sobre otra expresión que sí se puede hacer. Entonces acá en el numerador, bueno, vamos a poner z cubo por x cubo más 2y cubo por x cubo sobre 2z cubo más 4y cubo, ¿sí? Y esto va a ser igual al límite para x y z. Acá puedo sacar x cubo, factor común de z cubo más 2y cubo, ¿sí? Y acá abajo saco factor común 2 de z cubo más 2y cubo. ¿Qué hago ahí? Simplifico los factores comunes. Este con este. Fíjense qué lindo que queda. Entonces, esto va a ser igual al límite. Oh, y acá me comí el 0, 0. Perdón, chicos, perdón. Ya vemos bastante. No, hay que poner bien esto. Acá. Venía apurada ya. X, Y, Z, tendiendo al valor 0, 0, 0. Y acá queda X cubo sobre 2. Y este límite va a dar 0. ¿Sí? El límite va a existir y va a dar 0. ¿Estamos, chicos? Entonces, donde puedan hacer sustitución directa, ya sea de entrada o ya sea que puedan factoriar de alguna manera o eliminar la indeterminación y puedan hacer sustitución directa, lo hacen. En el caso de que no puedan, como en este caso, van a empezar con los caminos, van a empezar con los sucesivos y van a seguir con los caminos. ¿Sí? Ahí tienen un ejemplo de todos los casos que se les puede presentar. No se olviden que en el caso de que no estuvieran haciendo sustitución directa y los procedimientos alternativos de camino como este o los límites sucesivos fallaran en el sentido de que no puedo ver la no existencia, la conclusión va en condicional. Si el doble existiera o el triple existiera, debería tomar. Pero no están diciendo que existe. ¿Estamos? Profe. Sí, te escucho. Digamos, la primera opción que usted nos recomienda es sustitución directa. Exacto, tratar de ver si lo pueden hacer por su... Yo acá el solo hecho de verlo, ya me doy cuenta que sacándose el mínimo factor común hago sustitución, puedo hacer sustitución directa. De entrada no, se dan cuenta, porque es como una variable, hay que eliminarla la indeterminación, pero sí va. Y ahí ya está, el doble va a existir y va a valer 0, estoy segura. ¿Entienden? Sí. Y acá no. Acá no lo puedo hacer. Inténtenlo en hacer luego ustedes en sus papeles, se dan cuenta que no. Entonces empiezo con los caminos. ¿Se dan cuenta? Entonces, pero la segunda opción más viable, ¿cuál sería? ¿Sucesivo o camino? Todo, las dos. Ah, las dos. Bien. Las dos. Cuando falla la sustitución directa, tenés que entrar con los dos. Claro, hago sucesivo y después camino. Exacto, vas a empezar con lo sucesivo y si te llegan a dar el mismo valor, seguís con los caminos. Ahora, te llega a dar, como en este caso, diferente, ahí nomás lo parás. Ya no seguís con los caminos, obviamente. Claro, ya sabemos que no existe bien. ¿Entendés? Así es. Bien. En ese orden. Perfecto. Bueno, en el libro, chicos, en los apuntes, que son parte del libro mío, ahí tienen varios ejercicios y con respuestas. Varios ejercicios para practicar y con las respuestas, ¿sí? Tienen varios. Acá lo mismo. Todo esto son para que hagan sustitución directa. Todos, sustitución directa, pero esto es directamente, ¿sí? Ni siquiera factoreo, como estos casos. Esto y esto. ¿Estamos? Tienen para leer. Bueno, entonces dejamos de compartir y dejo